aunque sea aquí a la distancia, y gracias por haber aceptado tener esta conversación acerca de la formación de los hijos, acerca de la paternidad, acerca de la familia. Pues es un honor, Pablo Muñoz y Turrieta, el que sea yo entrevistado por toda una celebridad. No sabes los centenares de miles de personas que te siguen, que te seguimos. Para mí eres un maestro, me has aportado cosas muy valiosas, a pesar de que te doblo la edad probablemente. Así que, pues aquí, con muchísimo gusto, listo para contestar tus preguntas, que me amenazabas con un bombardeo, pues adelante, ¿no? Sí, bueno, mire, antes que nada, para la gente que no lo sepa, una anécdota muy personal mía y yo agradecerle de mi parte a usted, porque cuando yo era niño, no sé cuántos años habré tenido, y yo le pregunté a uno de mis abuelos acerca de cómo aprender a pensar bien, cómo aprender a razonar, cómo aprender a que no lo engañen, que no lo manipulen. Y él, no me olvido más de eso, me dio un librito que decía, tienes que estudiar a este hombre, me decía. El hombre ese y la filosofía de ese hombre era Santo Tomás de Aquino. Pero lo interesante es que estaba traducido por un señor llamado Salvador Abascal, quien curiosamente es su padre. Mi Eh, papá, mi y, padre, y, sí. y cosas de la vida, mi abuelo y su padre eran gran amigos. Así, Imagínate nada más, el mundo es un pañuelo, no cabe duda, ¿no? Sí. sí, recuerdo la primera vez que yo me contacté con usted, yo le pregunté a usted, Juan Bosco, ¿usted es algo de Salvador Abascal? Porque Sí, digo, bueno, hay tantos Abascales, ¿no? En el sí. continente americano, en España. Y cuando usted me dijo, es mi padre, la verdad que yo no lo podía creer porque son esas cosas de la providencia de Dios, ¿no? Otra explicación no tiene. Así es providencial nuestro encuentro, por supuesto. Ujú. Muy Muy bien. bien. Mire, vamos a comenzar con un bombardeo de preguntas y respuestas que le quiero hacer acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de la importancia de educar bien a los hijos. Hace mucho tiempo yo me vengo haciendo una pregunta, Juan Bosco, acerca de cómo lograr que nuestros hijos triunfen en esta vida, que triunfen no en el sentido mundano de la palabra, sino en un sentido mucho más profundo acerca de lograr ese carácter que se necesita para vivir bien, de lograr una vida de virtud, de ser personas rectas, que sean hombres, se conviertan en hombres que sean grandes padres y en mujeres que se conviertan en grandes madres y en ejemplos a seguir para el resto de la humanidad. Pero si vamos a ir a una clave, ¿usted qué me podría decir al respecto de ese momento que los padres tienen, ese momento precioso, pero ese momento limitado que tienen con sus hijos y la influencia que pueden darle en sus vidas? Sí, pues mira, el momento esencial es relativamente corto. Si bien un buen padre educador jamás deja de serlo y siempre será el padre un punto referencial para los modelos a seguir. Incluso, pues, si como en mi caso hay 9 hijos y 23 nietos, pues con mayor razón, ¿no? Porque de padres a hijos se va transmitiendo todo aquello que uno les enseñó. Eh, las teorías antiguas, sobre todo la psicoanalítica, muy mal fundada, pero en algunas cosas tiene razón, señala que infancia es destino. Yo no llego a ese extremo de reduccionismo psicologista, de que haya determinismo, pero sí es cierto que en los primeros 5 o 6 años de la vida, el cerebro, me refiero a la masa encefálica, y la psique, el alma, que no es el cerebro, y cuyo es nada más el órgano de expresión física de la psique y del alma, es como un montón de plastilina a la cual se le puede dar la forma que uno quiera. Esto se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad pues dura de una manera verdaderamente asombrosa en los primeros 5 o 6 años de la vida y poco a poco se va endureciendo hasta que por ahí de los 18, tal vez un poco más, un poco menos, la neuroplasticidad, aunque nunca deja de existir, ya no es tan manejable, tan dúctil, tan formable como lo fue en los primeros años de la vida. Entonces, sin caer en la exageración determinista de que infancia es destino, porque yo tengo un lema acá en México que suena muy chistoso. La gente en los ranchos dice, chango viejo no aprende maroma nueva.
Pero yo contradigo constantemente esa expresión diciendo que chango viejo sí aprende maroma nueva. Y ya que mencionaste a mi señor padre, yo te puedo platicar de cosas extraordinariamente distintas a las que él practicó cuando yo fui niño, adolescente y joven, e incluso adulto, después de los 80. Él, después de los 80, y se pegaba así en la frente, me decía cosas como, qué barbaridad, cómo no pude aprender esto antes de que ustedes crecieran, ¿sí? Antes de que yo les causara pues tantas amarguras innecesarias. Pero nosotros le contestábamos, sobre todo yo, pues que no se preocupara por eso, porque finalmente la vida nos había enseñado que él había actuado de una maravillosa buena fe, si bien, como todo ser humano, pues cometió errores que fue capaz de rectificar ya en su cuarta edad, después de los 80, y todavía le quedaron otros 10 o 11 años para disfrutarnos y todavía para seguir siendo un modelo referencial para toda su enorme prole de 11 hijos. Ahorita ya nada más quedamos 7, pero llegamos a ser 11, de tal forma que lo que él nos transmitió muy pequeños fue tan imbatiblemente excelente que pudo ser superior eso a cualquier error que él haya cometido después. Así que yo haría una exhortación a todos los padres de familia para que aprovechen, sobre todo la niñez, en gran parte la adolescencia, seguramente también la juventud y aún la edad madura, para convertirse en un modelo referencial de 3 cosas esenciales. La ética, que busca obviamente definir, bueno, escoger entre el bien y el mal, teniendo como un punto de referencia el fin último de nuestra vida, que es el conocer y el poseer a Dios, como Él nos conoce, como Él nos ama, que es lo que se conoce con el nombre de visión beatífica. Para mí no hay triunfo importante en la tierra más que ese, garantizar la salvación del alma propia y de los que amamos probablemente. Entonces, en este sentido, la neuroplasticidad que se va perdiendo conforme a la edad puede ser modificada por parte de los padres cuando ellos son capaces de modificar sus paradigmas. Cuando ellos a los 40, a los 50, incluso como papá a los 80, son capaces de dar un cambio drástico, fundamental, en aquello que creyeron hacer bien toda su vida, entonces se puede decir que chango viejo sí aprende maroma nueva, sin importar la edad. Y ese sería el mensaje. Nunca pierdas la esperanza de poder influir positivamente en tus hijos si tienes en tu cabeza, en tu corazón, este formidable principio. El cambio, sin importar mi edad, comienza hoy y conmigo mismo. No por mi prójimo, no por mis hijos, no por mi cónyuge, sino por mí. ¿Qué quiero modificar en ellos? Empiezo por mí. Mire, a ver, algunas cosas que mencionó que me parecen claves ahí antes de que vayamos a la segunda pregunta. En primer lugar, un padre, como padre, cuando tiene un hijo, ese hijo no viene con un manual. Eso viene a modo de excusa para todos los papás. El hijo no viene con un manual. Es un pretexto tonto, ¿sí? Una gran amiga de Estados Unidos había tenido mellizos y un día la fui a visitar a ella y a su esposo y ella estaba desesperada con los 2 niños que estaban fuera de control, que estaban en esa etapa terrible de los 2 años. Ella dijo, ojalá que los niños viniesen con un manual, y me miró y me dijo, Pablo, tienes que escribir un manual para padres. Pero qué bueno lo que dice de que obviamente que uno como ser humano imperfecto va a cometer muchos errores, pero aquí la clave se trata de que sean mucho mejores más los aciertos que los errores. Ahí está la clave. Claro. Y eso siempre está al alcance de cualquiera. Un padre alcohólico puede dejar de serlo. Un padre mujeriego puede aprender a ser fiel. Una mujer casquivana y ligera, aun siendo ama de casa y supuestamente casada, puede aprender la castidad, la fidelidad y otras muchas virtudes. Una persona perezosa, floja, contraria al estudio y a la autoformación, puede aprender a desarrollar su mente, su cerebro, ¿por qué no? Pero todo está en ese maravilloso don, en esa formidable
capacidad que nos dio Dios, que se llama libre albedrío. Ujú. Cosa que el 99% de las escuelas de psicología modernas y posmodernas borran de un plumazo. Para el psicólogo tradicional, desde Freud y un poquito antes hasta la fecha, el libre albedrío no existe. Claro. Es decir, la capacidad de decidir la borran y se van a los traumas incapacitantes, a que todos somos el producto de una serie de reflejos condicionados, a que la libertad es una ilusión cristiana que ya no tiene sustento científico. Y bueno, pues yo he comprobado a lo largo de mis 60 años de experiencia profesional la maravillosa realidad del acto libre. Ujú. No se trata de contarte mi biografía, pero yo mismo soy testigo presencial de mí mismo, de cómo a lo largo de mi vida he podido cambiar cosas que nunca creí poder cambiar. Y el acto libre me facilita hacerlo. La capacidad de escoger el bien, eso jamás se pierde. Y por más trabajo que cueste, finalmente, con la ayuda de Dios, con la gracia, pero desde luego con la propia decisión humana. ¿Por qué? Porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Somos capaces de hacer verdaderamente maravillas si nos abrimos a aprender. A aprender de quienes sí hemos escrito manuales para padres de familia. Claro. Yo puedo decirte que mi obra no se llama así, pero sí se llama como la tituló San Juan Bosco. Mi manual para papás se llama Solo la persona amada puede ser educada. Ujú. Perdón, solo quien se siente amado Que se sienta mal. puede ser educado. No a quien quiero, ama, sino quien se siente claro. amado. Y quiero entrar un poco después en ese tema acerca de la percepción. Yo cuando hice mi maestría, mi máster en los Estados Unidos en psicología filosófica, estudié en profundidad el tema de la percepción. La importancia de la percepción. No solamente se trata de amar al hijo, sino de que el hijo De que él lo perciba, claro. Porque es la clave. Claro, es la clave. Y muchos yo, papás dicen, mire, es que yo soy bueno. Sí, yo los amo, soy maravilloso. Yo trabajo mucho por mis hijos, miren todo lo que les compro, le compro todo lo que necesiten, me paso horas y horas trabajando. Yo digo, pero señor, si usted no está en la casa demostrándole el amor y que su hijo lo perciba, no sirve de nada. Así Pero es. bueno, este es un tema que quiero mencionar. Hablando del tema del libre albedrío, para los papás que estén escuchando simplemente la libertad, hay corrientes, no solamente psicológicas, sino también en la educación, que niegan que sus la hijos libertad. sean libres. Sí. Aunque parezca Es una un aberración. ataque al sentido común. Mire, hay un libro que acaba de salir que se llama Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación. Ahora voy a poner un momento ahí en la pantalla, de Catherine Lecuyer. Ella es canadiense, ella vive en Barcelona, en España. Y ahí en ese libro habla de dos corrientes, justo lo voy a encajar con esto que acaba de decir usted, mire, se me acaba de ocurrir ahora. Dos corrientes dentro de la educación. Una mecanicista, por la cual el niño es pasivo, y educar significa solamente inculcar desde afuera porque la letra entra con sangre. Y entonces el niño es una especie de jarro vacío que se va llenando a base de estímulos externos. Y la otra corriente, errónea también, como esta, es la romántica idealista, según la cual el niño lleva en sí la semilla del conocimiento y para la que el sentimiento es la vara de medir. Entonces, que el niño se sienta bien y que los sentimientos son la base de todo, ¿no? Qué absurdo. Y por eso, para esa corriente, sentir y pensar son la misma cosa, Juan Bosco. Porque no hay pensamiento, es una negación también de la libertad, claro, del ámbito espiritual del niño. Porque las emociones llegan a ser autónomas. Claro. Cuando no están gobernadas por la voluntad, precisamente, ¿no? Claro. Y ahora hay otra corriente, la corriente realista, clásica, la psicología realista lo ejemplifica, ¿no? Sí. Y dice ella que el fin de la educación es el niño mismo, y la educación no es externa, sino que es ante todo interna. Somos lo que hacemos. Conocer es crecer, transformar al que hace suyo lo aprendido. Ahí está la clave de la educación para los padres. Y quiero que me diga unas palabras sobre eso. ¿Cómo lograr que un niño, por un proceso de transformación interior, vaya aprendiendo aquellos objetivos que un padre o que un matrimonio se ponga para sus hijos? Por ejemplo, el hecho de que sea paciente, de que el hijo se controle, que el hijo no grite. ¿Cómo es que ese niño va a comenzar ese proceso de transformación interior? Porque para mí que ahí está la clave de la educación. Bueno, pues yo tengo varios principios fundamentales, pero lo esencial, lo voy a decir despacio y de manera muy reflexiva,
Lo esencial radica en que los padres sean capaces de formar un vínculo ideo-afectivo con sus hijos. Un vínculo intelectual, un vínculo ideológico, pero con una enorme fuerza afectiva. Mediante ese principio que acabo de mencionar, que lo coloca San Juan Bosco, mi santo tocayo, de una manera clarísima, que la primera hambre, la primera necesidad de un ser humano en su niñez es la de sentirse y saberse amado. Entonces, si tú, papá, no logras formar un vínculo afectivo, no podrás educar a ese niño, más que podrás tal vez domesticarlo, reprimirlo, aplastarlo, traumatizarlo, dejarlo herido, hacerlo susceptible, resentido, inseguro, porque fuiste un autócrata, un manipulador, pero Claro. nunca te diste cuenta de que, por ejemplo, la ley y el orden no están más que al servicio de la persona humana. Y hay muchísimos papás que, con tal de formar a sus hijos, les imponen drásticamente, autocráticamente, la ley y el orden sin formar el vínculo. Entonces, antes de la ley y el orden, ama y haz lo que quieras, dice San Pablo. Primero, hazles sentir el peso de tu amor, la fuerza de tu amor, de tal manera que ese vínculo se convierte en un vínculo indestructible. Una vez formado ese vínculo afectivo, con los 3 insumos que lo forman, que son lo que yo llamo fórmula nutricional básica, CTR, que significan caricias incondicionales positivas, tiempo de intimidad y reconocimiento a las acciones positivas del niño, con nula o muy poca donación de caricias negativas, gritos, insultos, humillaciones, comparaciones, castigos, chanclazos, cuerazos, coscorrones, etc. Y otra enorme, larga lista que compartimos todos los habitantes de la Tierra, sean chinos, mexicanos o argentinos. Eliminar hasta donde sea posible la caricia condicional negativa. ¿Por qué? Porque esta caricia condicional negativa, que se reduciría al papá enojón, al papá autócrata, a la mamá gritona, a la mamá preocupona, a la mamá sobreprotectora, esas caricias negativas, ¿qué crees? Refuerzan la conducta negativa que los padres quieren eliminar. Claro, y especialmente, mire, si me permite, ahí con una cuestión Sí. relacionada a la percepción que me ha tocado estudiar en profundidad. Sabe que la clave a mí me parece también de la enseñanza del amor, y es una de las críticas que yo hago en mi último libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, a toda la educación sexual, el tratar de educar cuestiones que solamente en la familia se van a lograr, porque solo en la familia la persona se lo ama por lo que es, o se lo debería amar por lo que es. En el trabajo, a ver, si yo te... Y a mí me pasa mucho aquí, incluso en Canadá, o en el primer mundo, aquí la gente, si uno no está encima, no es eficiente. Entonces, al trabajador se lo valora por la producción y la efectividad que tiene. Al estudiante se lo valora por la inteligencia, la capacidad intelectual, lo que pueda producir. Solamente en el hogar a la persona se lo ama porque es y nada más. Por ser quien es, por Claro. existir, por ser. Y me acordé de eso cuando usted mencionaba ahora de no dar caricias o condicionales no... negativas. Claro, dependiendo de la conducta del niño. Si te portas bien así, si te portas mal te saco ese amor. Es que porque... esa es otra barrabasada, es otro error, que se llama caricia condicional positiva, que se reduce a la palabra premios. Tú no puedes comprar la conducta ética de tus hijos, tienes que persuadirla mediante, claro. mediante la formación del vínculo, pero también con la instalación de algo a lo cual hoy se le tiene pánico, y es la formación de límites. Que el niño aprenda que la vida es límites, no límites rígidos, no límites caprichosos, no límites propios de mi manera de percibir las cosas, sino límites racionales. Que se llama que el niño aprenda que a toda acción hay una reacción y una consecuencia. Y que si su comportamiento es destructivo, negativo, díscolo, agresivo, ofensivo, pues habrá consecuencias, excepto la de perder el amor de papá y mamá. Claro, eso no lo pierde nunca y nunca se saca. Pero desgraciadamente en México
te lo puedo decir porque conozco muy bien mi entorno, lo primero que hacen los papás es retirar el afecto explícito con sus hijos. Les dejan de hablar, se van, les gritan, les pegan, los regañan, los humillan, los comparan, los castigan, les pegan. Y entonces eso dice que para formar. Y el resultado es catastrófico. ¿Usted cree, Juan Bosco? Mire que yo lo he notado mucho, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de viajar mucho en todo lo que va desde la Argentina hasta Canadá. O sea, conozco bastante bien el continente americano, salvo algunos 2 o 3 países que todavía no he visitado, pero el resto puedo decir que lo conozco más o menos bien, y especialmente por tener ese contacto directo con las personas. He notado que en México hay un índice de personas muy altos que desarrollan la transexualidad y la atracción hacia el mismo sexo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y me ha sorprendido eso porque uno dirá, bueno, México es un país mayoritariamente creyente. Ay, bueno, te digo cómo es México realmente. México es un país con el 92% de bautizados. De ese 92% de bautizados, un 90 o 95% vive como pagano. Claro. Y son ex cristianos. Lo que pasa es que es tanta la gente que vive en México, porque estamos hablando ya de más de 120 millones de habitantes, que comparado con Argentina, 130 millones. Con que vaya el 1% de la iglesia, a un argentino le parece una cantidad de gente gigante, ¿no? Ahora, eso para mí que debe tener una relación con el modo de educar a los niños. Porque si vamos a hablar de todas estas cuestiones relacionadas a la atracción hacia el mismo sexo, la misma confusión muchas veces que puede llegar a un nivel patológico de la propia identidad personal, Sí, llegar a lo que hoy en día se llama la disforia o los trastornos de identidad de género, tienen que ver siempre con lo relacionado a la percepción de la misma persona. La persona que no se percibe como aceptada, no se percibe como amada. Entonces va a buscar aceptación dentro de personas de su propio sexo. Claro. Sí, o incluso el mismo rechazo personal que lo lleva a tratar de encajar en algún grupo que lo acepte, o ¿no? Con algún amigo, todo el mecanismo de victimización. O con algún amigo que es particularmente afectuoso. Claro. Particularmente cercano, que no le pide nada más que estar juntos y disfrutar de la vida. Y eso con fíjate, el punto de partida es que el niño no puede identificarse casi nunca con el padre agresor autócrata, limitante y encimoso. Entonces se identifica con la madre o se identifica con una amiga, con una tía, con una hermana mayor, pero pierde la capacidad de identificarse con la figura paterna porque le teme, la detesta, la rechaza y aún la odia. Y en cierta forma ese odio se transfiere a la propia sexualidad. Claro. Ahora, lo bueno que hablábamos ahí, mire, y justo comenta aquí Sonia sobre la neuroplasticidad. Lo bueno es que el cerebro humano es tan maleable que se puede adaptar, así como eso tiene un aspecto negativo porque uno se puede adaptar a malas situaciones y vivencias. Ese cerebro se puede reordenar, se puede reprogramar. Sí. Y los padres también. Claro, ¿no? Porque es lo que decía al principio. Los padres, si quieren cambios en sus hijos, tienen que empezar ellos. No sus así hijos. Es. Sí. Y para muchos que están preguntando, mire, Juan Bosco, a mí me contacta muchísima gente, tengo un hijo homosexual, tengo una hija lesbiana, tengo un hijo que ahora se cree de otro sexo, y desesperados los padres. Quiero llevar a mi hijo a un psicólogo, a quien me recomienda. Y yo le digo, miren, padres, eso se trata con ustedes primero que nadie. Claro. Porque si es un problema del vínculo familiar, si es un problema de la relación familiar y del modo como esos hijos han percibido esa falta de amor o rechazo o la situación que haya sido, son los padres los que primero que nada deben recomponer esa situación, porque si no, hay que ir a las causas de las cosas siempre, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿cómo se forma el vínculo? A base de CTR, caricias incondicionales, tiempo de intimidad, tiempo de juegos, tiempo de compartir desde el festival escolar hasta el partido de fútbol y las amarguras de la primera novia o novio. El compartir el tiempo es esencial. Si no se comparte el tiempo, no hay caricias. Si el papá solo trabaja, se va temprano y llega tarde y tiene a su familia incluso en niveles socioculturales o socioeconómicos de la clase más alta posible en su ciudad o en su país, eso no forma el vínculo. El padre permanece como un ausente desconocido. Y cuando se acerca un poquito y quiere tomar el control, pues le sale el tiro por la culata porque los niños no quieren control.
Los Claro. niños no necesitan control, necesitan vínculo afectivo, necesitan caricias, tiempo y sobre todo algo que en México no se practica: reconocimiento a las cosas que nuestros hijos hacen bien. Aquí lo que se practica es el deporte nacional por excelencia, la descalificación. ¿Qué Mm. quiere decir descalificación? En inglés, knockout. El papá y la mamá se la pasan señalando los errores, ¿sí? Señalando, entre comillas, descalificando las cualidades y exaltando las metidas de pata y los errores. Entonces, ¿qué aprende el niño? Lo que aprende es a que si se porta mal le hacen caso, que si llega tarde mamá está colgada de la lámpara, que si llega tarde papá se enfurece y lo toma en cuenta y entra a la recámara a ponerle una de perro bailarín. El niño aprende que el amor es agresión, que el amor es imposición, que el amor es lastimarse, que el amor es autodespreciarse y someterse. ¿Por qué? Porque mamá es manipuladora, inestable, y papá es un autócrata que dejaría a Hitler en calidad de niño de teta, ¿no? Entonces, la enorme importancia que tienen algunos principios que voy a mencionar, una vez dicha la fórmula nutricional, CTR. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que el niño necesita para poder formar ese vínculo a través de la fórmula nutricional? El primer gran principio o regla de oro es suave, lo voy a decir en latín y luego lo traduzco: suaviter in modo, fortiter in re. Traducción al castellano actual: suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. Que tu no, cuando vas a decir no, porque tienes que decir no, porque hay que manejar límites inteligentes, límites lógicos, límites al peligro, límites al abuso, límites al dinero, límites a la manera de manejar, límites a la conducta en general. Pues muy bien, ¿cómo vas a fijar el no, el límite? Con una suavidad de terciopelo y con una firmeza de acero al tungstén, ¿sí? Ahora, Si pero eso es tienes un arte esas lo que dos usted me está cosas diciendo. juntas, las dos cosas Claro, a la vez, suavidad a la vez que firmeza, firmeza a la vez que suavidad, cuando tienes que poner límites, es una de las reglas de oro más maravillosas. Porque al niño le da certidumbre, le da seguridad, le da autoestima, y entonces el niño puede fijarse en la norma, pero no fijarse en la conducta agresiva del padre. Porque claro. cuando el papá es al revés, ¿sí? O la mamá al revés, tremendamente fuertes en la forma de decirlo. ¡No! Ya te dije que no, déjame de molestar. Y además la cadena de insultos, ¿no? ¿En qué se fija Claro. el niño? ¿En la norma o en la agresión? Dice, el niño solamente percibe la agresión por una Exacto, cuestión tú que eres neurobiológica. especialista en la percepción. El Siempre es la niño percepción sensible. se fija en él percibe la agresión, pero no Claro. percibe la norma. Es No, más, la y norma ni lo va puede a llegar pensar. sí, la norma puede llegar a ser considerada por él como absurda. Ay, mi papá es un Claro. necio, es un obsesivo, es un controlador. Y aun suponiendo que esa no sea la intención del padre, como el niño se fija en el modo autocrático o en el modo manipulador, queda deformado, queda Claro. traumatizado, queda incluso desidentificado respecto de su propio sexo. Entonces, firme en lo que hay que decir No y firme, hay firmísimo. firmísimos. Y no tener miedo a ser intransigente, porque también eso es muchos padres me dicen, Pablo, pero mira, yo el año pasado durante la cuarentena les recomendé a los padres como un consejo principalísimo apagar el televisor, no importa si los hijos estaban encerrados todo el día en la casa, porque yo les dije, mire, el televisor les va a arruinar la relación familiar. Sí. Entonces, en relación a eso, quiero hacerle dos preguntas, Nada más te Juan faltó el Bo. otro concepto. Firmísimo en la Vamos al otro, decisión, sí. suavísimo en el modo. Es un no aterciopelado. Claro. Es un argumento diplomático. Es una forma de decir las cosas dulce, tierna, agradable. Como cuando mis hijos se acercaban a pedirme algo improcedente, ellos ya sabían que les iba a decir: no, mijita. Una sola vez, sonriendo y con la voz muy bajita. Y ese no era una cosa imposible de modificar una vez que yo lo había pensado racionalmente a la luz de mi fe y de la ética natural, ¿sí? Y de la ética cristiana. Entonces ellos aprendieron a que el sí era sí
y el no era no, y las razones para decir sí y las razones para decir no. Y nunca tuvieron que fijarse en el modo agresivo porque jamás lo hubo. Y Claro. cuando el modo agresivo es el centro de la percepción del niño, los efectos son catastróficos, incluso por el resto de la vida. Una pregunta, porque ahí viene un hijo, por ejemplo, y le dice a usted tal cosa y usted con todo el cariño y la suavidad del mundo le dice que no. Y el niño siempre juega ese juego de la manipulación, lo que Va el con la papá le dice mamá, que no va con la mamá. claro. Entonces, la importancia del diálogo entre los padres y que los dos estén en el Espérame, es mismo, que no es diálogo, es unidad. claro, Claro, previo diálogo, ¿no? previo diálogo. Porque mire, yo en una conferencia que la voy a postear ahora en YouTube, en Saltillo, yo propuse una idea ahí a los padres y se la comento a usted para que la comente y me la critique y todo lo que quiera, Claro. que es el siguiente: un padre o los padres, papá y mamá, tienen que mirar a sus hijos. Yo decía ahí, miren una foto, pongan un papel el nombre de su hijo que se llama Juancito, y uno se tiene que preguntar y ponderar qué tipo de hombre yo quiero que ese niño sea cuando ese bebé que acaba de nacer tenga 18 años y salga al mundo y se encuentre con ese monstruo gigante que está allá afuera llamado mundo. ¿Qué tipo de ser humano quiero que sea? Y hacerse un plan de ruta, decir, bueno, yo quiero que ese hijo sea virtuoso, que sea estudioso, que sea paciente, que se controle, que controle sus impulsos sexuales, que controle sus impulsos relacionados a la comida, que sea una persona saludable, atlética, y a partir de ahí hacer una hoja de ruta sabiendo cuál es la persona que vamos a querer lograr a fin de ese periodo educativo que tienen los padres, que es un tiempo precioso. Ahora bien, pero para eso los padres tienen que conversar y revisar ese plan de ruta, ¿no? Claro, y es Y preguntarse. constantemente, no es fijo, no hay camino, se hace camino al Claro, andar. no camino, pero cada hijo va a ser un mundo distinto. Claro, imagínate si lo sabré yo con tantos. Pero una cosa que yo quiero recomendarle a los papás, como háganse un plan de ruta por escrito, digan, y se van a juntar a la Sí, noche después que los hijos los ponen a dormir. Por eso es importante también mandar a los hijos a dormir temprano para que tengan tiempo ustedes de conversar sobre sus hijos, sobre la familia claro. y decir, Pero no es un plan. conversan, ven la tele Ese es el problema. Ven Netflix. Netflix está destruyendo a eh, la familia. las familias, pero Sí. incluso es interesante que leí un artículo hace poco. Netflix está destruyendo incluso algo positivo de Netflix aquí en Canadá, está destruyendo el nivel de promiscuidad. Porque ya la gente no tiene tiempo ni para ser promiscua porque están con Netflix todo el día. No, bueno. Pero a ver, ¿a qué voy con eso? ¿A qué voy con eso? Que le está haciendo daño a los matrimonios, ¿no? Le está haciendo daño a las familias. Tienen que pasar tiempo hablando sobre sus hijos, que yo creo que es un tiempo precioso y es un tiempo realmente que nunca jamás se van a arrepentir dentro de su matrimonio de verse todas las noches hablar sobre sus hijos, cuál fue el mejor momento, qué es lo que el hijo o la hija necesita, los obstáculos, pero tienen que hablarlo porque solamente así, y ahí lo voy a unir con su grandiosa idea, solamente así ustedes como padres van a decir en qué tienen que ser fuertísimos y entre ustedes van a hablar, porque muchas veces el papá tiene defectos que la mamá se los balancea, la mamá puede Claro. tener defectos que el papá se los balancea, Sí. para la suavidad del modo también, ¿no? Es que la suavidad está forzosamente en ambos o fracasan. Y la firmeza tiene que estar en ambos o fracasan. Y la firmeza y la suavidad son simultáneas en papá y mamá. ¿Sí? Eso fue algo que yo disfruté muchísimo en mi niñez y adolescencia y juventud. Mis padres siempre estuvieron de acuerdo, aun en sus errores. Y eso Claro, da certidumbre, da seguridad, da autoestima. Esa claro. unidad, papá y mamá, es formidable. Entonces, en ese diálogo al que tú hacías referencia hace unos minutos, yo sí quisiera hacer una recomendación esencial. Ese diálogo suele nunca darse porque en vez de diálogo, ¿sabes qué sí se da? La mutua culpabilización. Mira lo que hizo tu hijo. Mira lo que hizo tu nena. Mira lo que hizo el escuincle que pariste. Mira nada más, qué barbaridad. Es lo que yo O llamo... el padre, perdón, ¿Sí? diciéndole al hijo, pregúntele a tu madre o a tu padre, Exacto, como si fuera exacto. un ente Sí, sí, totalmente, sí, una sí. entidad distinta, ¿no? Exacto. Entonces, ese diálogo, si se evita la mutua culpabilización y se busca la solución a los problemas, en vez de culpabilizarse el uno al otro, no, lo que pasa es que tú nunca estás. No, lo que pasa es que tú eres una gritona. Lo que pasa es que tú eres una berrinchuda. Eres una neurótica. Si aprendemos a no culpabilizar al cónyuge,
y ponernos de acuerdo, entonces esta norma puede aplicarse con todo rigor y con un éxito asombroso, ¿sí? Pero a partir de la suavidad en el modo, suavísimo en modo, fortísimo en la decisión o en el asunto, hay una serie de reglas que se desprenden de ahí. No sé si tengamos tiempo de explicártelas. No, por favor, vamos, adelante. ¿Sí? Mira, primero comenzaría por mencionar los 3 más graves errores en general de los papás de la cultura mexicana, pero que es muy probable que se den en todo el planeta. El primer gran error de papá y mamá, sobre todo de la madre, que es más emotiva, es retirar el afecto o enojarse con el niño que desobedece, que hace travesuras, que pega, que grita, que tira, que rompe. Retirar el afecto o enojarse es un error garrafal. ¿Por qué? Porque produce reforzamiento de la conducta que la madre o el padre quieren eliminar. Y al mismo tiempo que produce reforzamiento del mal, evita que el bien se instale. Entonces, la primera regla sería al contrario. Mantén el vínculo afectivo con independencia del error de la criatura, sin importar su edad. ¿Por qué? Porque yo parto de una base clínica formidable, que tiene una honda raíz cristiana. Papá, mamá, cuando peor me porte, ámame más que nunca, porque es cuando más te necesito. ¿Sí? Si Claro. eso lo pudiéramos dejar aquí grabado en la mente y en el corazón de los padres de familia que nos escuchan, sería verdaderamente milagroso. Padre, madre, ama más a tus hijos cuando peor se porten, porque es cuando más te necesitan para formar ese vínculo. El segundo gravísimo error es que papá y mamá creen que educar es pasársela constantemente presionando, controlando, vigilando, pidiendo cuentas. Es el juego de muéstrame tus calificaciones. Y si el niño muestra buenas calificaciones, no solo escolares, sino en su conducta cotidiana, entonces el niño aprende a manipular para quedar bien, pero eso no es amor. El amor tiene que ser percibido como incondicional. Como se lo... Y si el hijo entra en ese juego, ya percibió que el amor no es No es incondicional, ese es el problema. incondicional. Entonces ya aprende todo un modelo de vida neurótico. El amor Claro. es condicional y te amo porque me amas y te quiero porque me quieres, y si no me amas y no me quieres, pues yo tampoco. Y entonces hacemos una terrible forma de ahuyentar el amor del entorno familiar y aún social, porque se vuelve una relación neurótica condicionante, una relación incluso patológica o codependiente, cuando el amor no es incondicional. Como se lo dije a mi hija mayor que tenía 5 años y me preguntó, papá, ¿qué puedo hacer yo para que me quieras más? Y me di un golpe en la frente y dije, ¿qué estoy haciendo mal, Juan Bosco? Claro, que nunca se tiene que llegar a preguntar eso. Claro. Y le contesté, mijita, yo te amo tanto que no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Y luego me preguntó, ¿y si cuando yo sea grande llego a ser una de esas mujeres malas? ¿Sí? Prenía precoz, ¿no? Le dije, pues mira, jamás perderías la certidumbre y la certeza de mi amor. Aunque estuviera en desacuerdo con tu conducta, mi amor no está sujeto a tu comportamiento. Mi amor no está sujeto a que seas buena o mala. Mi amor es porque existes, nada más. Si somos capaces de transmitir esto de palabra, pensamiento, obra, acción, sentimiento, caricia, tiempo, reconocimiento, estamos del otro lado. Así que deja de estar presionando, deja de estar correteando, deja de ser el policía del barrio, deja de ser el gerente corporativo de control de calidad. Yo siempre me burlo de las mamás mexicanas y les digo, ¿sabes qué? Tienes un puesto y aquí está tu letrero en la frente, mira. Aquí no dice mamá amorosa, aquí dice jefa de control de calidad. ¿Qué dices cuando entras a la recámara de tus hijos? Tu cama está mal tendida, tus calcetines caminan solos debajo de la cama, tu ropa está por ningún lado, levanta tus juguetes, ya basta, caramba. Eso es jefa de control de calidad. Ella no ha logrado hacer que el niño ame el orden, porque ella se la pasa dando órdenes, y por eso los niños detestan el orden. Este es el segundo error. El tercer error es
el dicho que dije de suaviter in modo fortiter in re, pero al revés. ¿Cómo es la mamá mexicana clásica? Es tremendamente suave en el fondo. Cambia de opinión como un flan con caramelo. A veces es sí, a veces es no, a veces es quién sabe, a veces es pregúntale a tu papá, a veces no lo sé, a veces déjame pensarlo, a veces no porque estoy de malas o a veces sí porque estoy de buenas. Entonces, ¿cómo viven? Con suavidad en el fondo, ¿sí? Y una fuerza terrible en el grito. Entonces, esa es una forma de abdicar de la propia autoridad. La otra es la forma correcta de ejercer la autoridad paterno-materna, que además pues, está fundada en este don maravilloso que es la paternidad que Dios nos dio. Así que ese es el primer grupito de cosas que podría decir acerca de tu gran pregunta de ahora, ¿qué hacemos para lograr un hijo triunfador? Sí, Hay otras que ojalá tuviéramos tiempo de justo revisar. me hizo acordar de esto, y esto sin ánimo de ofender a ninguna mujer, pero es una No, claro. característica neurobiológica de la mujer el tema del control. Y hay una explicación también importante del por qué la mujer tiende al control, pero me recordé esto que decía la niña, no soy mandona, tengo talento para el liderazgo, ¿no? Sí, Magnífico cuadro, ¿sí? es una realidad. Unos días alguien puso en Twitter una foto que se encontró esta persona en la Argentina, una foto en relación a una ferretería en Argentina donde uno compra tornillos, pintura, todo lo relacionado a la renovación de una casa. Y ahí el dueño del negocio había dicho, si el hombre viene a comprar pintura sin una autorización escrita de la esposa, sin eso, la pintura no tendrá devolución. No, bueno. No lo encuentro aquí para mostrarlo, pero me pareció muy gracioso Sí, sí, está porque cómico. Sí. yo dije, bueno, a ver, esta es la prueba de que ese famoso patriarcado no existe, porque en la casa la que manda es la madre, siempre. No. Bueno, de hecho, pues según yo, en alguna conferencia que le escuché a un gran teólogo, y por cierto, canadiense, Bernard Lonergan. Tú debes conocer a don Bernard Lonergan. Sí, 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 el Bernard Lonergan, teólogo, él estuvo en Ottawa, bueno, ahora y después en Toronto muchos años, hasta que murió ahí, creo. Exacto. En alguna línea que le leí a él dice que la huella del pecado original o la fractura en la mujer como derivada del pecado original es su afán de control. Eva quiso ser Dios y la mamá también. Y es cierto. Y el hombre, ¿cuál es la herida del varón? La lujuria. Prefirió a la criatura que al creador. Claro, ya me Claro. imagino cómo era Eva, ¿no? Hubiera podido dejar a Charlize Theron en calidad de chimpancé arrugado, ¿no? Así es. Mire, antes de que nos vayamos ya de tema, porque está muy importante todo esto, veo mucho, y esto para todos los papás, lo vi también en México, lamentablemente mucho, incluso con familias que lo siguen a uno, que son cercanos, y si le pasa a la gente que está cerca nuestro, me imagino a la gente que a veces no tiene una guía. Sí. Cuando un niño se pone difícil, cuando un niño tiene 2 años, que está en esa época que consume mucha atención de parte de los padres, lo más fácil hoy en día que yo he visto lamentablemente en Canadá, Lo lo ponen vi en en la tele. México, o le dan un Ya iPad, le dan una tablet, sí, es una tablet al cierto. niño. Es impresionante la cantidad de niños que acá vemos en los centros comerciales Claro, con su computadora a los 2 o 3 años. durante el almuerzo, durante la cena, los niños en el restaurante con el celular todo el tiempo en su mundo. Y quiero que me hable un poco sobre eso, porque yo lo he dicho muchas veces, pero es bueno que lo escuchen también de otra persona. El daño que eso le Es produce a daño un niño neurológico y daño emocional. y el emocional, los Sí, dos. los dos. Es más, hubo un acontecimiento en la era Trump, que pues yo le mandé un saludo cordial al señor don Donald Trump, cuando él declaró que en Estados Unidos el síndrome de la adicción a las pantallas es un asunto de seguridad nacional, de salud pública. Dijo, es dramático. Entonces, él quería de alguna manera convencer a los padres de familia de que hicieran una regulación inteligente y severa
de la adicción a las pantallas, que lleva al porno, al ocultismo, a la necedad, a la vagancia, a la flojera y a las relaciones interpersonales virtuales que son profundamente improductivas cuando se abusa de ellas. Sí, es un síndrome que daña la mente, disminuye... ya me acordé. El dato científico que da un neurólogo alemán, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, dice que la adicción a las pantallas reduce la velocidad y la calidad de las conexiones interneuronales. Claro. Bueno, lo que pasa es que por la liberación de la dopamina, yo he estado estudiando mucho en los últimos años el tema relacionado a la pantalla. Sí. En California hay, Juan Bosco, ya clínicas para atender a niños adictos al celular, adictos a las redes sociales. Sí. Y estamos hablando de adicciones verdaderas porque la liberación de dopamina equivale a la liberación de dopamina que da un shock de heroína, por ejemplo. Eso es lo grabo. Es 10 veces más potente una adicción a la pantalla que un gramo de cocaína. Sí. Denle en heroína o denle en una pantalla. Lo que pasa es que no se van a ver los efectos físicamente porque la heroína también tiene el efecto de destruir físicamente a la persona. Pero en cuanto a la liberación de dopamina en el cerebro, estamos hablando del mismo nivel, al punto que en Estados Unidos ya hay clínicas donde se internan a niños por los graves problemas neurológicos que se siguen del uso de pantalla. El primer país que detectó esto fue Japón. Y en Japón ya tienen unos 10 o 15 años de ventaja para lograr desinsertar a sus hijos de la adicción al síndrome de las pantallas. Pero es un problema que está creciendo, ¿eh? Es un problema que se está agudizando. ¿Sí? Mire, en el comentario que nos hacen ahora, que una sociedad infeliz que no se les enseña la castidad, o sea, el dominio a sí mismos, el gran error de darle, y en relación a lo que nos comenta aquí, gracias por este comentario, Emilio, el gran error de darle una pantalla a los hijos es que los padres están abdicando esa posibilidad que tienen de educar a los hijos en el autocontrol en muchísimos aspectos de la vida. Así es. Y entonces, ese momento precioso que hablábamos al comienzo, que tienen los padres para educar a sus hijos, para guiarlos, para hacerlos interiorizar. Hablamos que la verdadera educación es una que interioriza y que hace que esos hábitos, buenas costumbres que se viven en el hogar... la palabra correcta es introyectar. Los niños introyectan, tragan lo que los papás son. El problema es que los niños van a terminar tragando, en el mejor de los casos, lo poco de bueno que puedan ver tal vez en las caricaturas, como dicen en México, en los dibujos animados, decimos en Argentina. Pero no es así tampoco, porque aquí en Canadá yo he estado visitando amigos que a veces me invitan a comer un fin de semana y veo a sus hijos que están viendo televisión y realmente el material hoy en día para niños está en ideología. Tremendo, ¿no? Ideología de género, todo aceptación, tolerancia, amor es amor, el amor es lo único que cuenta. Es decir, de a poco a los niños se les meten paradigmas de pensamiento que son totalmente posmodernos. Entonces, a los hijos les están haciendo un lavado de cerebro que lo van a lamentar los padres, ¿no? Muchos padres dicen, pero mi hija de repente íbamos a la iglesia, la hija estaba en el grupo de jóvenes y ahora es feminista, compañero verde, abortista. Pero si la madre de esa niña fue la televisión, claro, la escuela pública. Así es, la madre de esa niña es la televisión, ¿sí? Esto es terrible. Ahora bien, todavía me gustaría darte o platicar algunas reglas que se derivan de las anteriores, de la formación del vínculo, suaviter in modo, fortiter in re. Por ejemplo, un papá, una mamá que quieran realmente educar, tiene que proporcionar lo que yo llamo frustración no agresiva. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Frustración no agresiva quiere decir que el niño tiene que aprender el valor de adquirir las cosas por su propio esfuerzo. Entonces, los papás no pueden ser una fuente inacabable de dinero, de privilegios, de permisos, de regalos, de ropa, de caprichos, de aparatos. No. El papá educador quiere serlo, necesita aprender a decir no muchas veces o algunas veces. Igual la mamá. Pero de modo suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión, el no es no. Fue así como yo en su momento les negué a mis hijos automóviles de lujo, paseos absurdos, muchos miles de dólares,
privilegios inalcanzables para nuestro nivel socioeconómico, pero como sus compañeritos tenían acceso a eso, ellos pensaban que también ellos podrían tenerlo. Y la respuesta fue siempre no, con suavidad y firmeza. Y ahora agradecen de corazón el haber crecido con muchas, entre comillas, privaciones, pero sin que jamás el cariño, el amor, el CTR, les fuese negado o condicionado. Es lo que yo llamo entonces proporcionar frustración no agresiva y frente a los errores, sería otra regla, mantener explícito, seguro, tangible, sensible el afecto incondicional. En CTR, en caricias, en tiempo y reconocimiento. Otra regla fundamental es que cuando tú impongas algo que me choca la palabrita, pero pues no hay otra. Cuando impongas o pongas o deduzcas un castigo, el castigo tiene que ser lógico. ¿Qué es un castigo lógico? Que para el niño quede en evidencia la relación entre el error y su consecuencia. Claro. Y esa consecuencia es la que él se buscó. Un ejemplo que yo utilizo mucho hablando de celulares. Tengo muchos papás en California, por ejemplo, podría decir tal vez centenares, que aprendieron una norma preciosa. Mira, mijita, yo no te estoy quitando el celular. Tú lo estás perdiendo. Con tu abuso, con la ruptura de las reglas convenidas previamente contigo, no es que yo te quite el celular, es que tú perdiste el derecho a usarlo. Por las 2 próximas horas, por los 2 próximos días, por la semana o definitivamente. Claro. Ese Incluso, por ejemplo, es los niños están el peleando en la castigo casa. lógico. ¿Sí? Claro, los niños están peleando, los niños no se comportan, hay mal desempeño en la escuela, y explicarle, mire, posiblemente la razón por la cual todo esto te está yendo tan mal es porque estás demasiado tiempo en el celular. Por supuesto. Entonces, como te queremos ayudar, como tienes que crecer, como no queremos que termines viviendo debajo de un puente algún día, te vamos a sacar el celular por tu bien para que comiences a mejorar. Es importante, ¿no? Porque, mire, muchos papás ahora van a decir, bueno, a ver, le tengo que sacar el celular a mis hijos. Le tengo que restringir el tiempo porque ven televisor. Yo no estoy hablando de la persona que tal vez vea televisión, ¿no es cierto? El fin de semana a los niños les ponen una película para que disfruten. No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de la gente que prende el televisor a las 7 de la mañana y lo apaga a las 12 de la noche. Así es, sí. Bien, entonces, volviendo al asunto de los castigos lógicos, ¿qué no es lógico? ¿Qué tendría que ser erradicado de cualquier familia que quiera lograr hijos triunfadores? Hay que erradicar los golpes, las humillaciones, las comparaciones, las retiradas de afecto, las agresiones, los chantajes y las manipulaciones. Todo eso que es la cultura mexicana más abrumadoramente presente, tiene que ser erradicado. Golpes, humillaciones, comparaciones, retiradas de afecto, agresiones, chantajes y manipulaciones, 0 o al mínimo de vez en cuando, para que el niño recobre la seguridad del afecto incondicional de sus padres. Claro. ¿Sí? Y especialmente cuando tenemos un caso en el que el niño esté inseguro de su amor, ¿no? Claro, y no claro. lo perciba completamente. Sí. El tema de los golpes, yo tengo una... salió en Colombia una ley donde se prohíbe cualquier tipo de castigo físico y demás. Y obviamente que el progresismo, cuando pone esa ley, no tiene ese es otro en vista extremo. absolutamente nada de lo que usted dice aquí, ¿no? Sí. No, sino que simplemente es esa autonomía progresiva para que después todos estos grupos activistas LGBT puedan ir y amputarle el pene al niño. Ahí sí que ya no hay castigo ni tortura, ¿no? Entonces, erradicar golpes, pero hay una razón de ser entonces como un criterio para que entiendan las mamás y el los papás. golpe iracundo, el castigo con ira, el sin castigo lógica, con desprecio, es irracional. Claro. ¿Sí? Es irracional. No descarto que alguna vez se pueda dar un manazo, una cachetada, un cuerazo, un empujón, un apretón, qué sé yo, pero si tú lo das con ira, pierdes. Y nunca más de lo suficiente, como dice el gran psicólogo Jordan Peterson. Hay que castigar a los niños, pero solamente lo justo y necesario, y no pasarse de eso, ¿no? Y ahí está la prudencia. Para que introyecten la norma y no se queden con la percepción de la agresión.
Claro, de la porque camisa también está el convencional. extremo, Juan Bosco, he visto personas, por ejemplo, de que el hijo, uno está en la iglesia y el niño grita, hace lo que Ay, quiere y los déjalo padres no hacer. le dicen No, no, nada, no, qué absurdo. Allí ¿no? volvemos al principio de es absolutamente indispensable la fijación de límites. Claro, Es como cuando tú a un niño que apenas está empezando a gatear o a caminar, le pones un barandal para que no ruede las escaleras. claro. Esto analógicamente va a durar toda la vida de las personas. Si vivimos en un mundo humano lleno de limitaciones, los primeros beneficios que nos van a hacer los padres, aparte del amor incondicional, es enseñarnos que el planeta tiene límites en todos Mm. sentidos. La simple ley de la gravedad, que es tan necia, ¿no? Tan intolerante. Cuando a mí me dicen, es que eres un intolerante, siempre le digo, pues mira, yo conozco a alguien peor que yo de intolerante, y se llama ley de la gravedad, y se llama la realidad, y se La llama la realidad que se verdad, impone y siempre. se impone siempre. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender los límites en donde quiera que estén, Ujú. en la iglesia, en el restaurante, en la recámara del hermanito, en la sala del hogar, al caminar en la calle, al ir en el automóvil. Todo tiene sus limitaciones Claro. racionales, pero si tú las das a gritos y además te enojas y además castigas, pues vas a tener una fábrica de psicópatas o cuando menos rebeldes. Claro, y enseñarle al niño esa importancia de saber ubicarse dentro de la sociedad y en el lugar y en el comportamiento que corresponde también. Yo recuerdo, a ver, un ejemplo de mis hermanitos. Íbamos a comer afuera, mi familia, también una familia muy numerosa, y la gente venía y decía, qué bien que se portan esos niños, y mirábamos a mis hermanos más chicos, que seguro que están viendo el video, y nosotros nos reíamos y decían, si supieran estos niños en la casa son terribles, pero sin embargo íbamos a la iglesia, íbamos a comer a un restaurante, salíamos afuera, y eran lo más educado que uno se podía imaginar, pero un comportamiento Excepcional. perfecto, por el hecho de hay que saber comportarse en cada lugar como corresponde. Y muchas veces es bueno, y no hay ningún problema que en la casa los niños sean revoltosos, que los niños a veces se peleen, que sean bruscos, porque son características propias del varón, porque tampoco queremos niños que sean afeminados y que no tengan carácter, ¿no? La clave es saber guiar y educar eso, ¿no? Pero en relación a eso hablábamos de erradicar los golpes que manifiestan Ira, iracundia. Vamos iracundia. al otro de la humillación, que es bueno también que los padres, y veámoslo con algún ejemplo, porque los Sí, padres es claro, la importante. humillación más grave que un niño puede sufrir es compararlo con alguien. O decirle Claro. cosas como eres un marica, eres un cobarde, eres un collón, eres un bueno para nada. Ahora, en México eso pasa mucho, Uy, yo es lo he el pan visto, nuestro de cada día. de insultar mucho a los niños. Sí, insultar, humillar y comparar mucho a los niños. Los papás en general, abrumadora mayoría, creen que así los están educando. Claro. O digamos, expresiones tan absurdas como deberías imitar a tu hermana tan estudiosa. Es que no eres como tu hermano tan valiente. Es que tú Claro. eres un cobarde perdedor. Y dale, y dale, y dale todo el día, ¿no? Es lo que yo llamo descalificación. Y la descalificación daña el sistema nervioso central a escala sináptica. Porque hay una transmisión de moléculas muy tóxicas que no se transmiten con facilidad cuando el niño siente la oleada de adrenalina, de ira, de humillación, de tristeza, de miedo ante la agresión paterno-materna. Claro. Eso es Es muy que importante entenderlo. volvemos a la neuroplasticidad y ¿Sí? tener en cuenta que un niño realmente es algo muy precioso, muy frágil y cuyas redes neuronales se van conformando por medio de las vivencias que van experimentando a lo Así es. largo de esos años Sí, primeros de la vida, ¿no? Entonces sí, uno tiene que tener un cuidado gigante. Yo he notado muchas veces de padres que humillan comparando, como decía usted, sí. y hace que, viéndolo ya de grandes a estas personas, que yo recuerdo de niños que los vivían comparando un hermano con otro, son personas inseguras e inmaduras Así es. hoy en día. No estoy hablando de personas de mi edad o más Claro, grandes, claro, ¿no? que hoy Yo en te puedo día hablar de compañeros míos de la prepa que son inseguros porque siempre fueron comparados. han fracasado en el trabajo, han fracasado a veces en sus matrimonios, Sí. y uno haciendo una retrospección y recordando, a ver, cómo ese niño se crió en su hogar. Y claro, uno recuerda, la madre lo comparaba todo el tiempo. Muy bien.
¿no? Hay otros elementos fundamentales y ojalá tuviéramos tiempo para decirlos sin mucha prisa. Un elemento indispensable en la formación de un niño triunfador en el futuro, lo digo en pocas palabras: educación en el riesgo para la libertad. La vida es riesgo. ¿Quién va a entrenar a los hijos en asumir y vivir riesgos? Los padres. Mira, la lista de cosas que yo enseñé a mis hijos riesgosas es larguísima. A enfrentar Claro. las olas del revolcadero en Acapulco, subir una montaña, correr 10 kilómetros, manejar motocicleta desde muy pequeños, bicicleta, patín del diablo, jugar juegos que impliquen riesgo físico, pero racional, medido, Claro. para no caer en la temeridad, pero tampoco en el miedo y la pusilanimidad, sino que sean audaces. Educar al niño en la audacia los hace triunfadores, Pablo. Y para eso el papá tiene que invertir su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades físicas, atléticas incluso, para poder entrenar a sus hijos en el enfrentar y manejar riesgos, porque la vida es riesgo. La vida, además de límites, la vida es riesgo. Y un papá o una mamá, sobre todo, de esas que andan poniendo a sus hijos debajo de una tapadera, debajo de un capelo para que no les dé ni el sol, ni el aire, ni el polvo, ni el viento, ni nada por el estilo, pues están haciendo hijazos de mi vidaza, como decimos por acá, ¿no? Buenos para nada. Están haciendo niños tremendamente inseguros y que siempre van a tener que vivir a la sombra de alguien más poderoso, más inteligente, más ágil, más fuerte, más astuto, mejor dotado. Y no es así como podemos educar, como debemos educar, como conviene es educación en el riesgo para la libertad. Claro. Una cosa interesante que aprendí estudiando el modelo finlandés es que, no sé si lo seguirán haciendo, pero a la escuela obviamente se va a los 5 años, como en todo el mundo, pero recién comienzan a aprender en un aula a los 7 años, en segundo grado. Jardín de infante y primer grado lo pasan en el bosque. Haga la temperatura Que que haga, haga, hacen 20 bajo correcto. cero, tienen que estar en el bosque jugando en la nieve, Así es. porque es elemento de la aventura, ¿no? Y de pasar Claro, la tiempo fuera. aventura, la emoción de ser superior al ambiente peligroso. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño crece en una ciudad de México abarrotado de gente que no tiene, bueno, tiene otra aventura porque hay peligros también en la Ciudad de Es de México, otro ¿no? tipo. De otro tipo, Sí. pero no son los peligros que fortalecen el alma, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un padre en una situación así? A mí, en lo personal, yo un padre que me pregunta, le digo, bueno, a su hijo lo tiene que sacar, aunque sea, sáquelo a la montaña, llévelo a un parque, llévelo a lugares donde ese niño pueda exponerse a un riesgo que esté controlado, pero que sea riesgo después de todo, porque el hecho de vencerse a sí mismo, de lograr algo, lo va a llenar de confianza, y esto es como una batería que se va recargando cada vez más, ¿no? El exponerse. Pero Sí, las personas que viven en el campo son personas bendecidas realmente en este aspecto, ¿no? Para educar a sus hijos. sí, sí, Y definitivamente. lo tienen que aprovechar. Correcto, sí. Muy bien. Estoy aquí, espérame, dame un segundo. Ya, es que había perdido la imagen. Hay otras reglas. A mí me gustaría mucho explicar, por ejemplo, algo que yo viví mucho de niño con mis padres, y es lo que se llama visión trascendente de la vida. Es decir, el niño que tú quieres que llegue a ser un triunfador tiene que tener una doble conciencia. La conciencia de mi muerte inminente. Yo no sé si hoy voy a morir, no sé si mañana voy a amanecer. Y la conciencia de mi inmortalidad espiritual. Morirse no es aniquilarse. Ujú. Morirse es entrar Hablar de la muerte, de vamos la a decirlo muerte, directamente, con los claro. niños. ¿Sí? Son los novísimos. Muerte, cielo, infierno, purgatorio, dolor, enfermedad. ¿Sí? Los novísimos del alma. El niño tiene que, desde su más tierna niñez, aprender que es un ser mortal, pero a la vez es inmortal espiritualmente y que habrá de resucitar. Es lo que yo llamo la visión trascendental de la vida. Posiblemente es de las cosas que más les agradezco a mis padres, porque me lo dieron desde muy pequeño en un altísimo nivel teológico y filosófico, y fue fascinante aprenderlo, aceptarlo y vivirlo.
Esa doble claro. conciencia nunca se abandona, nunca se pierde. Cuando Juan está Bosco, mire, introyectada con ese vínculo afectivo maravilloso que es una de las condiciones anteriores, ¿no? claro. Ahora que menciona eso usted, recuerdo haber leído mientras estudiaba todo lo relacionado a la percepción, el pensamiento del ser humano. Hay un autor italiano que se llama Cornelio Fabro, filósofo, psicólogo, estudió neurobiología, él fue biólogo, su primera carrera fue biología, curiosamente, después fue un filósofo muy grande en Italia, y él hizo muchos estudios acerca de los niños y la percepción de los niños, y él decía lo siguiente, en los experimentos que se hicieron tanto en Alemania como ahí en Italia, era que al niño cuando se le presentan lo que usted mencionaba como los novísimos, las grandes respuestas a los misterios de la vida humana, el hecho de Sí, la muerte, de la sí, trascendencia, del sí, alma, de Dios, el niño, en esa etapa que va entre los 2 y los 5 años, logra, si al niño se le explican esas verdades, el niño logra una calma interior, que no lo así es. logra. Porque es Que, una pregunta, y a él claro, lo sorprendió, decía, a ver, los niños tienen cuestionamientos muy profundos y que es el catecismo, son las verdades cristianas, claro, la que hacen que un niño se calme y se sienta seguro en este claro, mundo. claro. Además, uno aprende a amar y a confiar en la divina providencia, con esa visión trascendente de la vida. Uno Claro, aprende a que si algo malo pasa es porque Dios escribe derecho con renglones torcidos. Que si algo Dios te quita es porque probablemente te tenga algo mejor. Si algo Dios te lo roba, te lo impide, es porque puede ser un obstáculo formal para tu salvación. Y el dolor que Dios te da, y ahorita hablo en primera persona de singular y tiempo presente, el dolor que Dios permite que nos dé es un dolor para ofrecerlo, para encontrarle sentido a la vida, para, como lo decía el mismo Freud, sublimarlo, ¿no? claro. Todo Bueno, esto es entonces la visión trascendental de la vida, que es un elemento fundamental en la formación de un niño triunfador. Bien, hay otras cosas. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario, como psicólogo educativo, de que el papá no sea rolleriano. ¿En qué sentido? De que no ande echando el rollo. ¿Qué es echar el rollo? El sermón, la verborrea, la prédica constante, en donde papá y mamá se la pasan bla, 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 en el rollo, ¿sí? Por eso les digo psicólogos rollerianos, pero no hacen lo que predican. claro. Entonces la norma que se desprende de esta crítica que acabo de hacer es, predica silenciosamente con tu ejemplo personal. No digas, no te enojes, no grites, ni te enojes ni grites. Y a corto o largo o mediano plazo, ¿qué van a introyectar tus hijos? Papá no grita, mamá no se enoja, mamá piensa las cosas antes de decirlas, porque eso es lo que los padres hacen. Y si el vínculo está sólido, CTR, los niños captan con una asombrosa facilidad que papá no grita, que papá no se enoja, que mamá no cambia de humor, que mamá mantiene su afecto, aunque yo me haya portado mal. Y esa es la base de la saludable autoestima u ordenado amor por sí misma. ¿Sí? Claro. Y luego, bueno, ya dije lo de fijar, negociar o imponer límites firmes e insalvables, la de proporcionar castigos lógicos, pero aquí viene algo importantísimo que no he mencionado. Estructurar tiempo para jugar e intimar. Tiempo para jugar con nuestros hijos. A lo Tener que un les horario en la gusta casa. jugar. A lo que les gusta jugar. Juegos de mesa, juegos como por ejemplo, yo recuerdo muy bien que mi mamá jugaba con nosotros a las escondidas. Años y años de mi niñez, incluso adolescencia, con el chorro de hermanitos, era fascinante que mamá se escondía y no la encontrábamos, ¿sí? O alguno de mis hermanos, más listo que los demás, lograba esconderse y no lo encontrábamos. Y podían pasar 1 o 2 o hasta 3 horas en una tarde que en vez de televisión jugábamos. Jugábamos escondidas, caballazos, cebollitas, que era que todos nos pusiéramos abrazados así de la panza y a tratar de jalar al último para desencajarlo de la fila. Tiempo de juego. Jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, bueno, éramos tantos que había 2 equipos, verdes contra rojos, y mamá era verde y papá era rojo. Y Eso es lo bueno de ser sí, muchos hermanos, ¿no? Uno claro, nunca se aburre. es fabuloso. Pero Es una así pequeña sea, ciudad. así, exacto, es una pequeña ciudad.
Es más, es como una cultura, ¿sí? Entonces, el asunto es que si no estructuras tiempo de juegos, tú muy difícilmente podrás educar a tus hijos en algo valioso. Y si Claro. no estructuras tiempo de intimidad para hurgar en su alma y dejarte tú que ellos hurguen en la tuya, no formarás el vínculo. Tiempo de intimidad, de diálogo tete a tete, corazón a corazón, ¿sí? Ojo con ojo, para poder conocerse mutuamente y poder intercambiar pensamientos, emociones, tristezas, alegrías, valores, creencias, mitos, miedos sobre todo, pero esto requiere estructuración del tiempo, que es la segunda letra de la fórmula nutricional. Y me refiero específicamente a tiempo de juegos y a tiempo de intimidad, ¿sí? No sé si sobre esto quisieras hacer alguna pregunta o comentario, porque siempre me sorprendes Un con tus comentario, comentarios. Sí, un adelante. comentario. Con el tema del tiempo, aquí en Canadá obviamente que el nivel de ideologización es tremendo y los padres de una manera mucho más fuerte, yo creo que en México, que en Argentina, que en otros países, viven eso en sus hijos adolescentes, porque ya aquí ya estamos a otro nivel de ideologización. Ya lo creo. Las feministas Sí. mexicanas son niños de pecho comparado Ah, con el sí, no nivel lo de dudo, no lo ideologización dudo. de... Sí, no Y lo esto lo dudo. digo para tantos papás que dicen, no, me voy a ir a vivir a Canadá porque ven la cuestión meramente económica y no se dan cuenta de que hay un problema profundamente cultural que es lo más grave que puede haber en una Es un sociedad. reino luciferino, ¿eh? Lo sé por Totalmente. a muchos Mire, pacientes que tengo allá. con muchos de mis amigos, ellos estaban pasando momentos muy difíciles con sus hijos, tremendos. Y en un momento les dije, miren, a ver, vamos a hacer algo con los papás. Vamos a ir al medio de la montaña, estamos hablando de invierno aquí en Canadá, 40 bajo cero, vamos a escalar una montaña con sus hijos, los hijos adolescentes. A ver, hijos adolescentes, ellos a mí me aprecian mucho, muchos de ellos ya están en la universidad, ya son hombres hechos y derechos, pero hace 8, 7, 6 años estaban pasando por un momento muy conflictivo y yo me los llevaba a la montaña con sus papás. Y lo increíble de eso, Juan Bosco, hay que imaginarse a ver la gente subir montañas grandes en el invierno con 20, 30 bajo cero a la noche, hacían fríos terribles, situaciones realmente muy difíciles. Íbamos bien preparados, no era nada Claro, inconsciente o imprudente, claro. pero Es ciertamente el que riesgo racional, sí, sí. hay que pasar una noche a 40 grados bajo cero. Y cuando los padres pasan una situación así con sus hijos dentro de su carpa, se unen, hay una unión, es una unión única. De Es hecho, el después los, vínculo, es el el vínculo, vínculo. sí. Y los padres, claro, volvían maravillados porque ellos no habían descubierto ese aspecto de a mí me encanta la montaña, me apasiona Sí, muchísimo. claro, a mí también. Y una de las razones por las cuales me apasiona es porque se crean vínculos humanos fuertísimos. Nosotros teníamos la costumbre, ya no porque pues después de vejez viruela, pero durante todos los años de infancia, adolescencia y en juventud de mi numerosa prole, nos fascinaba acampar, sobre todo en los Estados Unidos por el alto nivel de seguridad que allá había. Pero al año podían ser 3 y hasta 4 veces de campamento. ¿Qué hotel ni qué Eso es nada? buenísimo. Acampar, asar la carne, la salchicha, los bombones, pasar la noche cantando, contándonos cuentos, historias, intimando, abrazaditos, qué sé yo. El camping fue una manera de compartir el tiempo maravillosa. Y crea vínculos muy profundos dentro de los hermanos. Exactamente. Yo con mis hermanos tengo memorias de haber ido a montañas altísimas, estar en situaciones incluso climáticas muy grandes por vientos, tormentas tremendas a casi 6.000 metros de altura, con un frío espeluznante a la noche, todos gritando, cuidándonos los varones a mis hermanas, pero eso crea memorias únicas, únicas y vínculos fraternos y vínculos de amor que yo recomiendo, si un padre está teniendo dificultades con sus hijos, llévenselos al campo y van a ver, Ajá, llévenselos sí. al campo. Sí, 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 definitivamente. Sí. Una pregunta antes que me olvide, alguien había hecho una donación, ya no me aparece porque han entrado tantos comentarios, gracias a todos los que están donando. Alguien preguntaba lo siguiente, se lo pregunto a usted específicamente porque viene de un padre traductor, es muy culto, escritor. ¿Cómo inculcarle a los niños el hábito de la lectura? Bueno, pues yo te puedo platicar mi experiencia personal. Por favor, sí, sí, Yo a compartan, las compartan porque 5, yo creo que eso no... a las 12 de la noche
o a las 6 de la madrugada escuchaba a mi padre escribir a máquina, aporrear las teclas, porque en aquella época no había computadoras ni máquinas eléctricas, ¿no? Entonces yo me cruzaba a donde él estaba, en el cuarto contiguo. Papá, ¿qué haces? Y me acuerdo la primera respuesta que me dio. Estoy traduciendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro se llama Jesucristo, su vida y su obra, de un formidable autor francés, Ferdinand Prat. Y papá, ¿y para qué traduces esa obra? Eran 2 tomos de 500 páginas cada uno. Y me dice, pues mira, no creas que es para ganarme la vida, sino principalmente para que ustedes aprendan a amar a Cristo. Y nos leía párrafos. Y entonces yo le decía, ¿cómo me gustaría poder escribir igual que tú escribes? Pues ándale, mijito, aquí está la máquina, ¿sí? Y así, a los 5 años, yo aprendí a aporrear las teclas. Y lo primero que escribí fue el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, después el mío y el de mis hermanitos. Hice una lista. Éramos ya 3, cuando yo tenía un poquito menos de 6 años. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Yo introyecté el amor por la lectura y por la escritura desde la más tierna edad. Y mis hermanos todos aprendieron de la misma forma. Te puedo decir que entre los 11 hermanos no hay uno que no tenga la pasión por aprender leyendo y hasta por escribir. Entonces es algo que se mama, en el hogar. De tal manera que cuando ya estábamos en la primaria, en la secundaria, era fascinante llegar al aula y empezarles a hacer preguntas a los maestros que sabíamos que no podían contestar, ¿sí? A ver, ¿cuál es la velocidad que necesita un cohete para salir de la Tierra sin ser devorado por la ley de la atracción? Ni el maestro de física lo sabía. No, Abascal, ya vaya, se tiene 10. ¿Dónde lo aprendió? En la novela de Julio Verne de Viaje a la Luna. Y al día siguiente, usted sabe, y cada rato todos, la turba de los Abascal, nos pasábamos la vida en las escuelas preguntándoles a los maestros lo que habíamos leído en casa y que ellos evidentemente muy pocas veces habían leído. ¿Eso en qué se tradujo? En una pasión por seguir estudiando, por seguir aprendiendo, por seguir leyendo. Entonces, en resumen, lo fascinante sería que el niño aprenda que si lee es libre, que si lee es superior intelectualmente, académicamente y hasta económicamente, ¿sí? Yo me acuerdo muy bien, yo me pasé la secundaria, ahora ya no lo presumo, pero así fue, cobrando hasta 20 pesos por hacer la tarea a los burros, ¿sí? Y bueno, yo tenía mi bicicleta y en la prepa logré tener mi auto. ¿De quién? Pues de los burros que no querían estudiar. Entonces nos da una capacidad de supervivencia increíble. Así es. El tener dominio del lenguaje, de la cultura, de las artes, de las ciencias. Mi mamá era una soprano increíble, tocaba el piano, cantaba y nos transmitió un tremendamente profundo amor por el arte, por la música, la escultura, la literatura también. Entonces todo eso se mama en casa, Pablo. Pero para eso el factor T es indispensable. Si los padres no nos dan tiempo, si los padres no damos tiempo, no hay vínculo y el niño no se siente amado y no lo puedes educar. Mire, la importancia entonces, a ver, si los padres están todo el día en el celular, como alguien comentaba ahí, obviamente que los hijos van a atender a eso. Claro. Entonces, ese es el gran peligro que revisten las redes sociales, que revisten cuestiones que a veces se hacen de modo individual, la pantalla, ¿no? Porque los hijos lo van a mamar. Si el hijo ve al papá todo el día en el celular, yo tengo unos amigos que tienen una hija que acaba de cumplir 2 años, pero le gusta todo el tiempo jugar con el celular y habla y habla y habla y todos se ríen porque es graciosísima la niña. Pero eso es síntoma también de que hay un problema en ese entorno, porque si la niña ve que todo lo que hacen sus papás es estar en el celular todo el día, obviamente que le están predicando con el ejemplo. Ahí te va, perdón que te interrumpa. ¿Sabes adelante cuál es el principal recuerdo que tengo de mi madre a los 5 años, a los 8, a los 10, a los 15? En una mano tenía las obras completas del padre Coloma, de William Shakespeare, de Alejandro Dumas, de Miguel de Cervantes, de los que quieras, y con la otra
meneaba la gigantesca olla de atole para 12 hijos. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo que cocinaba y nos atendía, leía. Y se la pasaba leyendo todo el día. Ella Claro. no hacía siesta, leía. Ella fue un ejemplo maravilloso del amor a la lectura. Entonces, imagínate lo que aprende un niño cuando ve a su mamá haciendo los frijoles con una mano y con el libro de Shakespeare en la otra. Y además nos sentaba y nos recitaba, nos actuaba, nos platicaba de la tragedia de Ricardo III. Como me acuerdo que ella me la contó cuando yo era un chaval de 7 años. Y además la actuaba y se montaba en el caballo y gritaba mi reino por un caballo. Son cosas indeleblemente grabadas, no nada más en la memoria, sino en toda la personalidad. Es así como podemos educar. Pero vuelvo a la fórmula. Si no hay tiempo, no hay ni caricias ni reconocimiento. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué libro recomienda aquí que están justo preguntando? Yo siempre digo Juan Bosco y después le digo, libros que a los niños les dé un hábito de la lectura. Yo recomiendo 2 autores con los que yo crecí y que son clásicos y nunca pasarán de moda. No me digas Julio Verne. Por supuesto. Y Emilio Salgari. Los dos, me creí con los dos. Ah, bueno, pues ya somos compañeros de infancia. Emilio Salgari, y ahora que está celebrándose el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, todas las novelas de Emilio Salgari que se refieren a esa época son formidables. Claro. Narra con pelos y señales cómo fue la batalla, con datos muy bien documentados, porque además pues él era italiano y conocía muy bien cómo fue todo aquello, ¿no? Y tiene personajes reales mezclados con personajes ficticios. Entonces, más que nunca, Emilio Salgari y Julio Verne, con sus avances tecnológicos que siguen siendo insuperables, además narrados con una pluma formidable, a cualquier chamaco de 12, 10, 15, 18 años y más los pueden apasionar. Mire, yo tengo la edad que tengo ahora, cada vez que veo alguno de estos libros en una librería, obviamente aquí en Canadá en francés es más fácil conseguirlo, veo algo de Julio Verne, me lo compro inmediatamente. Por supuesto. Hay libros de Julio Verne que sin exagerar los he leído 15 veces. Y los leo otra vez. No lo dudo. Porque lo disfruto. Sí. Moby Dick, esto es otro autor, ¿no? Pero a los padres yo les digo libros de aventura, los grandes clásicos. Sí. Voy a armar una lista. Gordon Pym, otro autor de aventuras, Gordon Pym. Hay un del Lobo Estepario. No, ese es Hermann Hesse, ese no. Pero mira, incluso ya más grandecito, hay una serie que a mí me fascinó que se llama Los Pardaillan, que es una historia de capa y espada que ocurre en la época de los Luises y narrada así. El original es en francés, no recuerdo el autor, si mal no recuerdo es Alejandro Dumas, pero la serie de Los Pardaillan es formidable novela de aventuras. Y es además romántica, pero muy respetuosa de la sexualidad. Digamos, claro. es una obra pura, sin escenas pornográficas como ahora se usa, ¿no? Claro. Vamos, que la heroína le diera un beso al galán era excepcional, ¿no? Tom Sawyer, por supuesto, Tom Sawyer, Robinson Crusoe, están aportando algunas amigas. Para los que son de Argentina, no sé si usted lo conoce, pero hay un autor, él es católico, novelista, fuera de serie, pero obviamente que la masonería le hizo la guerra, que se llama Hugo Wast. Como no, Hugo Wast y sus obras apocalípticas, claro. Y sus novelas, muchas novelas románticas, se las aconsejo totalmente, especialmente si tienen adolescentes. En Argentina se pueden conseguir por medio de la editorial Gladius. Si son de Argentina no tienen excusa para no conseguirlos. Un autor español romántico excelente, Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez y Pérez. Todas sus novelas son rosa, pero qué belleza de novelas. Y desde luego un colega tuyo argentino, el padre Castellani, Leonardo Castellani, que tiene una novela que a mí me inspiró a escribir la mía, que se llama Los papeles de Benjamín Benavides. Sí. ¿Sí? Entonces yo me basé mucho, él me inspiró mucho a escribir mi novela apocalíptica que se llama Desde el nido de la serpiente, a partir de la novela de él, Los papeles de Benjamín Benavides, Leonardo Castellani. Sí. Gigante, el padre Leonardo Castellani, gigante es un realmente. Gigante, sí. Es nuestro maestro, Pablo. Sí. Totalmente. Como anécdota, él tiene una novela que se llama Su Majestad Dulcinea,
Mira. en la cual él habla de que el fin del mundo se va a dar, bueno, hace toda una novelización del, si se puede así decir, del Apocalipsis, y él habla muy bien de mi tierra, de San Juan. Él dice que de ahí van a salir los cristeros del fin de los tiempos, y van a ser especialmente, él menciona ahí como personajes a los que trabajaban con la bodega de la familia Grafiña. Son Ajá. los empleados de la familia Grafiña los que van a ser los cristeros del siglo XXI. Y eso a mí me llenó de orgullo cuando leí eso, porque no solamente que soy de San Juan, sino que mi abuela era empleada de la bodega de Grafiña, así que mi abuela es personaje de su majestad Dulcinea. No, fascinante. Esa no la he leído, ya me metiste la curiosidad. Desde luego están mencionando a don Seferino Argüello, a J.R. Tolkien, formidable Tolkien, y también a Carl S. Lewis. Lewis es el Totalmente. autor de Crónicas de Narnia No es que nadie. y el otro es el autor de El Señor de los Anillos, una Sí, obra sí, sí. cumbre de la literatura de un converso y que además fue llevada maravillosamente al cine, ¿no? Ujú. Así es, La así saga es. del Señor de los Anillos, mis respetos hasta por su contenido teológico. ¿Sí? Así es. Bueno, mire, Juan Bosco, ya hablamos del tema Me faltan dos pequeños temas, ¿eh? Vayamos, por favor, vayamos. Sí, 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 Mira, sí. una cosa importantísima para formar hijos triunfadores, aparte de todo lo que ya he dicho, se llama reacción nula ante el error de los hijos. Reacción nula quiere decir que no ves, no miras y no oyes. En francés, laisser passer, laisser faire. Dejar hacer, dejar pasar las cosas que no son importantes. Uh-huh. Las minucias de la vida cotidiana erróneas, lo mejor que un papá educador puede hacer es pasarlas por alto. Ni siquiera mencionarlas. O sea, no estar corrigiendo No todo estar el tiempo corrigiendo todo el las tiempo. Es minucias. las minucias, las que no son una cuestión de orden, seguridad y principios, en donde no están involucrados los valores de la verdad, el bien, la belleza y la unidad familiar, donde no se atacan las cosas más valiosas de la vida, sino que son errores bobos, errores tontos que a cualquiera nos puede ocurrir. ¿Cuál es la regla de oro? Déjalas fluir. Bueno, aquí hay un autor que está diciendo, no se olviden de Chesterton. Chesterton, Claro, otro gigante. Chesterton, mi compañero de adolescencia, las Sí, aventuras sí. del padre Brown, formidable detective, extraordinario personajazo del padre de Chesterton. Pero volviendo a lo que estábamos entonces, reacción nula ante el error, dejar pasar, dejar hacer las cosas erróneas que no tienen una importancia intrínseca. ¿Sí? Es importantísimo. Y es una buena oportunidad para los padres también autorregularse ese deseo de control, de todo el tiempo estar corrigiendo, decir, bueno, a ver, tengo que comenzar a controlarme, a moderarme como padre, de tal manera que no me vuelva opresiva con respecto a los hijos. De hecho, San Pablo, él tiene, me van a perdonar mi ignorancia, pero él en una de sus cartas le dice, padres, no exasperéis a sus hijos. Es eso. Exactamente, padres, no desesperéis a vuestros hijos. ¿Y cómo se desespera a un hijo? Con un afán desmedido de control, un afán desmedido de señalar el error, de regularlo todo. Bueno, hay papás tan absurdos que, por ejemplo, tienen aire acondicionado en su casa, los habitantes tienen calor a 25 grados y el papá no permite que se baje la temperatura porque a él le gusta y no piensa en la comodidad de sus hijos o en que una temperatura de 22 grados es mucho más saludable que una de 25 o 26. Y se la pasan regulando todo, todo, regular, 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 estructurar, corregir, controlar. Ya basta. ¿Sí? Como se lo dije a uno, córrete al centro, suelta el afán de control y córrete al centro para que te dediques más a revincularte con tus hijos que a controlar su comportamiento. Mm. ¿Sí? Sobre Y claro, todo más cuando ya son importante. adultos o jóvenes, ya no puedes, ya no tienes el cerebro de plastilina de ellos para Claro. poderlos conformar de manera apropiada. Ahora que ya los echaste a perder, que ya los hiciste hipersensibles, dependientes, inseguros, pues ahora recaptura el vínculo disminuyendo proporcionalmente tu afán de control. Uh-huh. Y entonces deja pasar el error. Aquel error en donde no está jugándose nada trascendente, déjalo Claro. pasar.
Y voy a repetir lo que usted dijo al comienzo para que los padres lo reafirmen una vez más. Como padres vamos a cometer muchos errores. Claro. Lo importante es fortalecer el vínculo y que sean más los aciertos con respecto al vínculo y el amor que cualquier error que vamos a cometer, porque vamos a cometer seguros. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y el siguiente. Bien, y finalmente el último que tengo aquí anotado que es ser consistente. Papá y mamá quieren lograr hijos triunfadores, sé consistente. Dale la consistencia paterno-materna, hace hijos seguros del terreno donde pisan, seguros del sí, seguros del no, seguros del futuro, entienden el pasado, tienen la inteligencia concentrada en el presente, pueden planear su futuro porque viven en un universo consistente. Haciendo una analogía con un país y su capacidad para atraer capitales de inversión, ¿cuál es? La consistencia con la cual se maneja el Estado de Derecho. Claro. Por eso en México hay una estampida de capitales. Terrible cosa que está sucediendo acá con el homúnculo de Palacio, ¿no? Como le llamo yo, el Pejelopostli. Sí. México perdió, sobre todo en los últimos 3 años, la consistencia, la predecibilidad, la seguridad para el inversionista tanto nacional como extranjero. Claro. Y olvídese de Argentina, otras situaciones. No, bueno, imagínate tú. El presidente de Argentina que dijo, ¿para qué vamos a tener un plan económico? Eso no sirve de nada. O sea, el gobierno actual argentino es un gobierno de la inconsistencia y la ingobernabilidad total. Exactamente. Ahora, y si lo traducimos a una familia, imagínate, es trágico. Hijos trastornados. Es trágico. Claro. No hay no hay seguridad, no hay predecibilidad, no hay capacidad de crear empresas que den trabajo, que den empleo, que den desarrollo, que den bienestar social. Imagínate en la familia qué sucede. En la familia está el fracaso escolar, la deserción escolar, el cambio de carrera, el cambio de un lugar a otro, de una escuela a otra, porque ninguna le satisface al niño. ¿Por qué? Porque creció en un ambiente inconsistente. Hay que decir que la madre mexicana es estadísticamente el doble de inconsistente que el padre. Pero al mismo tiempo hay que señalar... ¿Y eso por qué es? Bueno, a lo mejor es una cuestión hormonal, pero es una cuestión de sexualidad femenina, de sensibilidad femenina, pero la madre mexicana es, si tú me preguntaras cuál es el rasgo esencial, su inconsistencia, que toma decisiones según del humor que está. Si está de buenas, es encantadora. Si está de malas, es una amenaza vital para sus hijos. Si está cansada, es indiferente. Si está alegre por alguna circunstancia externa, es maravillosa y tierna. Pero nomás la contradices un poquito y se monta en cólera. Y el papá no es tan inconsistente. El vicio mexicano en la paternidad masculina es su autocracia, ¿sí? Su impositividad, su afán de ser un dictador controlador, una persona dictatorial y un tanto tiránica. El famoso machismo, digamos, el macho mexicano. Exactamente. Entonces, si tú juntas una mamá inconsistente y un papá autócrata, pues tienes una prole brutalmente lastimada y con severas dificultades para triunfar en la vida. ¿Sí? Bien, pues esa sería mi participación. Tengo mucho más material y no sé si tú tengas más preguntas. Ya llevamos poco más de 1:30. Por mí, yo estoy como al principio. Están pidiendo una segunda parte que la tenemos que hacer ciertamente. Porque mire, yo por mí me quedaría hablando hasta mañana. No. Pero Pero YouTube nos va a cerrar en cualquier momento. Lo que sí me parece importante, Juan Bosco, que yo lo remarqué una y otra vez, y usted estuvo presente cuando hablé ahí en el Congreso de los Cristeros. Sí. El problema principal en México, mucha gente dice, bueno, está la inseguridad, está el problema político, el problema económico, pero el problema principal de México es el problema cultural. La falta de cultura. Y lo bueno... O una subcultura centrada en puras mentiras. Y bueno, pero lo positivo de eso, por otra parte, es que está en nuestras riendas el poderle darle un vuelco realmente a la realidad, tanto de México como cualquiera de nuestros países en Hispanoamérica. Y está en las familias. Está en las familias, en el ejemplo que cada uno de nosotros sepa darle a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos, a los que viven con nosotros.
El cambio comienza en cada uno, porque solamente así es que los hijos van a poder interiorizar una nueva cultura. Exactamente, sí. Una cultura de la permanencia, una cultura de la previsión a largo plazo, una cultura de visión trascendental de la vida, ¿sí? Nacimos para morir y trascender, ¿sí? No nacimos para ser ricos, poderosos, famosos, VIP, y pasarnos en los placeres y en la milonga y en los antros y divertidísimos, no. Claro. Tenemos que, a partir de la familia, crear en nuestra familia y en nuestro entorno una conciencia de seres trascendentales, de seres para Dios, ¿sí? De otra manera, cualquier triunfo humano se vuelve una derrota, ¿sí? Mira, ya Así hay es. gente que está pidiendo, sí, una segunda parte. Segunda parte. No, lo hacemos con Bosco, lo hablamos después y lo hacemos obviamente. Por Para mí es supuesto. un gusto enorme. Yo aprendo mucho también de ustedes, sus enseñanzas, de su ejemplo. Obviamente que, bueno, nuevamente agradecerle. Para mí fue una alegría enorme encontrarme con usted en Guadalajara para el Congreso No, hombre, Cristero. para mí también lo fue realmente. Y escucharte para mí fue una delicia. O sea, Bueno, gracias. yo hubiera querido que hubieras hablado del doble y que hubiera habido la mitad de los participantes expositores, porque 12 expositores en un día y medio fueron demasiados. Yo Claro. lamenté que no hubieras tenido más tiempo, pero bueno, no fui yo el organizador. A veces mejor así, ¿no? Poquito y que la gente se quede con ganas. Bueno, es otra visión de las cosas, ¿no? Así Sí. es. No, pero bueno, mire, yo ese día, sinceramente, me subí al escenario y Mónica del Río, que generosamente me invitó a último momento porque ella se enteró que iba a estar en Guadalajara, así que yo le agradezco enormemente. Me dijo, Pablo, tienes 45 minutos, una hora, así que dije, bueno, aquí todo o nada, ¿no? Aquí a los cristeros, aquí hay que a morir Sí. o nada. Hola. Sí. Sí. Así que lo que me salió del alma, pero bueno, me alegró que la gente estaba muy contenta realmente y mi intención principal con el pueblo mexicano en esta gira fue darle ánimos a la gente, hacerles entender que el problema y esta batalla es una batalla Es una profundamente batalla cultural, cultural, sí. que se comienza aquí, en el interior, En el corazón, sí, en la mente, en el corazón de cada uno. en las vísceras, sí. Así es, Sí. así es. Así que gracias a todos los presentes del país. Hemos hablado mucho de México, obviamente, pero gracias a todos los que han estado desde Canadá, Pues la mira, Argentina, casi en todo Europa lo que he también. dicho aplica para toda América Para todos. Latina, ¿eh? Y Sí, sí, también sí. para Estados Unidos y Canadá, por supuesto, aunque allá la tienen literalmente perdida la batalla cultural en Canadá. Sí. Y está muy difícil, ¿no? Está muy difícil realmente, pero bueno, hay que seguir adelante y los padres tengan mucho cuidado, no se encandilen por las falsas promesas y el oro que les prometan en los países del norte, porque hay algo que es mucho más importante, que es la familia, y siempre debe ser la prioridad en toda decisión. Así Así es, que así muchas es. gracias. Queda grabado en el canal de YouTube. También invitarlos Tú me mandas la liga para poderla compartir con mis Así es. Sí, sí, amigos. sí. Así que todos los que ¿Me la mandas quieran, al WhatsApp al ratito? compartan por favor todo lo que puedan este video, porque aquí don Juan Bosco Abascal Carranza nos ha enseñado muchísimo. Yo creo que es algo importantísimo para aprender. Invitarlos a que se unan también a su canal. Lo voy a poner aquí abajo en los comentarios, el canal de YouTube de Dr. Juan Bosco Abascal Carranza, para que lo sigan, para que nos apoyemos mutuamente entre todos. Y nuevamente, Juan Bosco, gracias enormes realmente, maestro, por esta conversación. Gracias a ti por haberme regalado el espacio de poderla realizar y esperamos pronto volvernos a ver. Así Te es. mando Un un saludo abrazo enorme muy a todos. afectuoso. Sí. Un saludo gracias. enorme a todos. Invitarlos a darle me gusta a este video, compártalo con sus conocidos, con sus familiares, con aquellos que tengan hijos, porque yo creo que puede ser una enseñanza muy valiosa que puede realmente edificar muchas vidas. Gracias nuevamente. Felicidades a todos, sean virtuosos, sean felices. Hasta la vista. Gracias. Bye. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más